Contabilidad básica, unidad 1. Modelos contables. Cuando hablamos de modelos contables, nos referimos a una representación simplificada de la realidad. Es decir, yo utilizo un modelo contable para poder simplificar la realidad, que es compleja, la aíslo, hago una abstracción y la puedo representar. En este caso, cuando hablamos de modelos en contabilidad, nos referimos a los estados contables. Los estados contables son una representación simplificada de la situación económica, financiera y patrimonial que presenta la empresa a una fecha determinada. Es decir, el modelo lo que me permite a mí ver a través de los estados contables es ver cuál es la situación patrimonial de la empresa a fecha de cierre, es decir, cómo está compuesto su patrimonio. Ver cuál es la situación económica, es decir, cuál fue el resultado que generó, cómo fue su proceso de generación de resultados. Y me permite ver cuál es la situación financiera respecto a los movimientos de fondos o dinero. Entonces, como primer concepto, podemos decir que el modelo es una representación simplificada de la realidad. Ahora, para poder definir un modelo contable, tengo que definir ciertos parámetros. Y en función a los parámetros que yo defina, los modelos van a tener una representación diferente, valores diferentes y van a reconocer resultados diferentes. Empezamos por el primer parámetro, que es el capital a mantener. El capital a mantener, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo defino cuál va a ser el capital a mantener y en función a eso voy a definir el resultado que he generado. Por ejemplo, si tomamos como una versión simplificada de capital a mantener, que es el aporte de los socios, yo puedo decir que generé un resultado positivo si es que al final del ejercicio tengo más dinero que el que aporté. Es decir, si yo aporté 100 pesos y al finalizar el ejercicio tengo 110 pesos, puedo decir que obtuve un resultado positivo, tuve una ganancia. Pero si al principio del año tenía un capital, aporté 100 pesos y al finalizar el año tengo 90, puedo decir que tuve un resultado negativo, que perdí. Entonces, definir el capital a mantener me sirve para tener una referencia, para luego poder determinar si gané o perdí, si obtuve un resultado positivo o negativo. Cuando hablamos de capital financiero, nos referimos a dinero, a aporte de los propietarios realizados a la empresa. Es decir, podemos definir como capital financiero que tomamos como parámetro el aporte realizado por los propietarios, el capital. Si el capital al finalizar el ejercicio es mayor al aporte realizado al inicio, podemos decir que hubo una ganancia. Si el monto que tenemos en la empresa al finalizar el ejercicio es menor al capital aportado por los propietarios, podemos decir que tenemos una pérdida, un resultado negativo. Entonces, resumiendo, capital financiero tomo como referencia para definir si hubo ganancia o pérdida un monto en dinero, el aporte realizado por los propietarios. Capital físico se refiere a otro concepto más operativo. Podemos definir el capital físico como aquel representado por el valor corriente de los activos necesarios para mantener un determinado nivel de capacidad operativa de la empresa. Podemos decir que el capital operativo no lo medimos en dinero, sino en una cierta capacidad operativa de la empresa que queremos mantener. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una empresa que se dedica a fabricar cemento, podríamos decir que queremos mantener nuestra capacidad operativa en 100 bolsas. Entonces, nuestro capital físico a mantener va a ser el valor corriente de los activos necesarios para poder producir estas 100 bolsas.
en este caso no tomamos como referencia dinero aportado, sino el valor de activos, valor corriente de los activos necesarios para poder producir una determinada capacidad, una determinada producción. Entonces, ya tenemos por un lado capital operativo o capital físico y por el otro lado capital financiero. En función del parámetro que elijamos, el resultado que va a generar el ejercicio económico va a ser diferente, porque si hacemos estados contables de la misma empresa en el mismo periodo por uno u otro parámetro, el resultado va a ser diferente. Hoy en día la resolución técnica adopta el criterio de capital financiero, que es el que se encuentra ampliamente aceptado por la mayoría de las doctrinas a nivel mundial. El segundo parámetro es el de unidad de medida. Unidad de medida se refiere no a evaluar, sino unidad de medida significa qué parámetros tomo yo para medir algo, para medir, en este caso, activos o pasivos. Por ejemplo, si yo quiero medir una distancia, puedo elegir diferentes unidades de medida. Puedo elegir kilómetros, metros o millas. El fenómeno que quiero medir, la distancia que quiero medir es la misma, solamente que yo puedo usar diferentes unidades de medida. De eso trata este parámetro. ¿Qué unidad voy a elegir para medir algo? Y para esto, antes de meternos en lo que es el parámetro propiamente dicho, hay que hablar de un fenómeno que es la inflación. ¿Por qué la inflación? Porque la inflación lo que hace es distorsionar las unidades de medida. Podemos definir la inflación como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en forma constante, o podemos definirla del lado de los bienes como la suba de los precios de bienes en forma generalizada y en forma constante. La inflación no es un fenómeno que se produzca en forma esporádica, sino que es un fenómeno que se va produciendo en forma continua. ¿Y qué es lo que genera esto? Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, el peso de noviembre de 2006 me permitía comprar una cierta cantidad de bienes. En cambio, el peso de noviembre de 2013 me permite comprar una menor cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque el peso como unidad de medida perdió poder adquisitivo. Antes podía comprar más y ahora con el mismo billete puedo comprar menos. Entonces, si hoy, enero de 2014, quisiera evaluar algo, quisiera poder definir algo, tengo que definir si voy a usar como unidad de medida el peso de noviembre de 2013, el peso de noviembre de 2006 o uso el peso de enero de 2014. ¿Por qué? Porque cada uno de esos periodos el peso como unidad de medida tiene un poder adquisitivo diferente. A medida que vamos avanzando en el tiempo, la misma moneda nos permite adquirir cada vez menos, tiene un poder adquisitivo diferente. Entonces, definimos la inflación como un proceso continuo y generalizado de pérdida de poder adquisitivo de la moneda o de suba en los precios de los productos. Ahora, cuando hablamos de capital a mantener, nosotros tenemos que definir qué unidad de medida vamos a usar. En los modelos contables, es decir, los estados contables, la unidad de medida es el peso, es el dinero. Pero yo tengo que definir el peso de qué periodo voy a usar como unidad de medida, porque no es lo mismo un peso en enero de 2014 que un peso en enero de 2013. El poder adquisitivo entre ambos es diferente. Es por eso que yo tengo que definir un criterio, un parámetro. Y ahí tenemos dos opciones. Elijo como parámetro una moneda homogénea
o elijo como parámetro una moneda heterogénea. ¿Qué significa moneda homogénea y moneda heterogénea? Moneda homogénea se refiere a que yo voy a homogeneizar los distintos valores, los distintos fenómenos que se fueron produciendo en distintos momentos de tiempo, y lo voy a llevar a una sola unidad de medida. Lo voy a llevar a pesos de un periodo determinado. Por ejemplo, si yo compré un auto en enero de 2013, compré otro auto en enero de 2014, si yo quiero saber qué unidad de medida elijo, puedo elegir como unidad de medida el peso de enero de 2014 y ajustar el precio que pagué en enero de 2013 y llevarlo a enero de 2014, de esa manera poder sumar el valor del primer auto con el valor del segundo auto en monedas homogéneas, en monedas que tienen el mismo poder adquisitivo, porque tal vez el auto que compré en enero valía 100.000 pesos y hoy ese mismo auto vale 125.000 pesos. Esa diferencia puede ser inflación. Entonces yo, para poder comparar y sumar los valores, estaría mal si sumo los 100.000 de mi primer auto más los 125.000 del segundo auto, porque están medidos en unidades con poder adquisitivo diferente. La moneda homogénea lo que justamente trata de hacer es poder manejar, poder trabajar con valores que estén medidos en moneda de un mismo periodo de tiempo, que tengan un mismo poder adquisitivo. Por eso es homogénea. Estoy sumando naranjas con naranjas. En cambio, moneda heterogénea se refiere a que yo no tengo en cuenta los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. No, al momento de realizar los estados contables, no considero la pérdida del poder adquisitivo, es decir, sumo los valores de enero de 2013 con los de noviembre de 2013 con los de junio de 2013. Aunque tengan poder adquisitivo diferente las monedas de los distintos periodos, yo los sumo. Es como si estuviera sumando naranjas, manzanas y bananas. Pierde cierta representatividad de información si yo estoy sumando conceptos que están medidos en diferentes unidades de medida. Es por eso que se llama heterogéneo, moneda heterogénea, porque el modelo no considera los cambios en el poder adquisitivo, suma los conceptos aunque estén expresados en monedas de distinto poder adquisitivo. Como les decía, la inflación como fenómeno macroeconómico genera este tipo de distorsiones en lo que es la información contable, produciendo que, de acuerdo al criterio que pueda producirse o que pueda adoptar el contador, trabajar con un modelo en moneda homogénea o modelo en moneda heterogénea. Si la inflación es importante, es mucho más representativo que los estados contables estén procesados en moneda homogénea. Si la inflación no existe o es muy pequeña, por una cuestión de simplicidad, puede usarse el modelo en moneda heterogénea. La resolución técnica número 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas es justamente la que regula el aspecto del ajuste por inflación, estableciendo un procedimiento integral para ajustar las partidas, cada una de las partidas, por la inflación, a través de coeficientes y de la determinación de resultados por exposición a la inflación. Bien, el tercer parámetro es criterio de evaluación. Criterio de evaluación es asignar un valor, darle un valor a algo. Es diferente a definir la unidad de medida que yo voy a utilizar. Valuar algo significa qué valor tiene este activo. Por ejemplo,
si yo tengo un auto hoy, puedo darle diferentes valores. Puedo decir, voy a utilizar el valor histórico, es decir, para mí vale lo que yo pagué en su momento para comprar este auto, eso es lo que vale. Podría tomar otro criterio y decir, para mí este auto vale el valor por el cual yo lo puedo vender hoy en día en el mercado. Puedo decir también, por otro lado, que el auto vale por su costo de reposición. ¿Cuánto me cuesta hoy volver a comprar este auto nuevo a precios de mercado? Entonces, podemos observar que el mismo activo puede tener diferentes valores. Y ahí es donde este parámetro me permite a mí definir cuál voy a elegir. Voy a optar por valuar mis activos a un valor histórico, es decir, el valor histórico se refiere al valor por el cual el activo se incorporó a nuestra contabilidad, a nuestro patrimonio. Si yo al momento de comprar el auto lo registré por 10 pesos, el valor histórico va a ser 10 pesos. Y el otro parámetro es valor corriente. El valor corriente se refiere al valor de mercado, al valor que tiene hoy ese activo. ¿Cuál es el valor que tiene ese activo en fecha de hoy a valores de hoy? Y ahí podemos tener una amplia gama de valores diferentes. Por ejemplo, tenemos como un valor corriente el valor neto de realización. El valor neto de realización es cuánto, si yo decidiera vender el auto, cuánto sería lo que obtendría vendiéndolo neto de todos los gastos necesarios para poder vender el bien, es decir, cuánto me quedaría a mí en mano. Si yo el auto hoy lo vendo en 9 pesos, pero tengo que pagar 1 peso para hacer la transferencia, el valor neto de realización sería de 8 pesos. Es lo que realmente me va a quedar a mí luego de la venta. Otro valor corriente es el costo de reposición. El costo de reposición se refiere a cuánto cuesta hoy ir y comprar ese mismo bien nuevo. Es decir, yo tengo un auto, tal marca, tal modelo, puedo ir y preguntar a la concesionaria cuánto cuesta este auto de este modelo, pero nuevo. Y eso me da un valor que se llama costo de reposición. ¿Cuánto me cuesta a mí volver a comprar hoy este bien que estoy evaluando? Otro ejemplo de valor corriente es el valor de utilización económica. Que el valor de utilización económica lo que me permite a mí es estimar un valor de cuál va a ser el beneficio económico que me va a generar o me va a producir este bien. Por ejemplo, los bienes pueden tener un valor de uso, un tractor. Puedo estimar cuál va a ser el beneficio que me va a generar ese bien, ese tractor, si yo lo utilizo. Es una estimación que hago en base a conocimiento y a ciertas técnicas de estimación que me va a permitir determinar en valores monetarios cuál va a ser el beneficio económico o cuál es medir ese valor en función al uso que yo le dé. También podemos definir como un valor de cambio, algo que ya habíamos visto, en el caso de que yo decida no usar el bien sino venderlo, ¿cuál sería el beneficio que me generaría? Y después tenemos otros valores como el valor de cotización, que el valor de cotización surge para ciertos activos que cotizan. Cotizar lo podemos tomar como un concepto que se refiere a algunos activos que son ofrecidos y la cotización se lo puede tomar como un precio. Es decir, en la bolsa cotizan acciones y bonos. La cotización es justamente cuál es el valor, el precio de esos
bonos y acciones. Entonces el valor de un activo, por ejemplo, acciones que cotizan en bolsa, va a ser la cotización que surja de la bolsa, y la cotización o el valor de un bien surge de la interacción de oferta y demanda. Es así como en la bolsa interactúan oferentes y demandantes que quieren comprar y vender títulos valores, que en este caso son los bonos y las acciones, y en función a esa interacción es que surge el valor de cotización. Bien, entonces, resumiendo, cuando hablamos del criterio de evaluación nos referimos a qué valor vamos a asignar al activo que estamos valuando. Si yo tengo un bien de uso, en función del criterio que use puedo evaluarlo a un valor histórico o a un valor corriente. Cuando hablamos de criterios de evaluación, hay un concepto que está definido en la resolución técnica, que es el valor límite o valor recuperable. Es decir, es un tope, un techo que la norma pone al momento de realizar la evaluación. Yo no puedo evaluar mi activo al valor que yo quiera, sino que la norma me pone un límite, un techo, que por encima de ese valor no puede estar valuado ninguno de los activos que yo tenga en mi patrimonio. El valor límite no es otra cosa que un valor que me sirve a mí de referencia para compararlo con la evaluación primaria que yo hice utilizando el criterio de evaluación adoptado. Supongamos que yo elegí como criterio de evaluación el valor histórico, y mi auto, el valor histórico era de 10 pesos. Eso se llama medición primaria. Si yo a esa medición primaria la comparo con el valor límite y es mayor al valor límite, tengo que ajustar mi evaluación. ¿Por qué? Porque ningún activo del patrimonio puede estar valuado por encima de su valor recuperable o valor límite. Entonces, si el valor histórico que yo elegí como evaluación o criterio de evaluación de mi activo es 10 pesos y el valor límite es 9, tengo que ajustar esos 10 pesos y llevarlos a 9. ¿Por qué? Porque mi evaluación no puede superar el valor límite. Pero ¿qué sucede si mi criterio de evaluación es menor al valor límite? Entonces, en ese caso no hago nada, conservo el criterio que yo elegí. Para no complicarnos, valor límite, como les decía, es solamente un parámetro, una referencia que la norma tiene previsto en la resolución técnica, que es un valor. El valor límite es un valor corriente que la norma estipula como tope, que ningún activo puede evaluarse por encima de ese valor. Es un límite. Y después, por otro lado, tenemos el RECPAN, que es un tipo de resultado por tenencia, que son aquellos resultados que surgen por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. RECPAN justamente es resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Y es un resultado que se produce cuando realizamos el proceso de ajuste de las partidas contables a través del procedimiento que está previsto en la resolución técnica número 6. Después también podemos tener los resultados por tenencia, que los resultados por tenencia son aquellos resultados que se generan por la simple tenencia de los activos, aumentos o disminuciones en el valor de una partida solamente por el paso del tiempo, sin que haya habido una acción por parte de la empresa. Por ejemplo, podemos tener resultados por tenencia positivos. Si yo hace 10 años compré un terreno en la entrada de San Salvador, seguramente en ese momento tenía un valor, pero si 10 años después se instala una terminal, una estación de GNC, se instala varias concesionarias,
todo ese movimiento comercial de personas seguramente hará que el valor de ese terreno aumente en forma proporcional al nivel de movimiento que pueda haber en ese lugar. Entonces seguramente el valor de los terrenos de esa zona en los últimos años habrá crecido de una manera muy importante debido al gran movimiento que hay, sobre todo a través de la instalación de una nueva terminal. Eso es un resultado por tenencia. El terreno que yo compré aumentó de valor sin que yo haya hecho absolutamente nada. Otro ejemplo sería si yo tengo un terreno donde plantaba, donde cultivaba y se produce un incendio. El incendio me genera una disminución en el valor. ¿Por qué? Porque ese terreno no puede ser producido, no puede ser trabajado, salvo que yo haga algún tratamiento para poder reacondicionarlo y que vuelva a ser operativo. Entonces, ese fenómeno natural o ese fenómeno generado por causas ajenas a la empresa, lo que hizo es disminuir el valor de mi terreno, porque antes ese terreno valía más porque podía ser cultivado, trabajado, y ahora vale menos. ¿Por qué? Porque está arruinado a causa de un incendio forestal. El resultado por tenencia entonces es un aumento o una disminución en el valor generado por causas ajenas a la empresa, por situaciones en las que no está incluida la decisión de la empresa, causas que vienen del contexto. Bien, entonces cerrando lo que es la unidad 1, contabilidad básica, podemos definir que esta unidad lo que trata es de introducir al alumno en lo que es el modelo contable, que en este caso son los estados contables, y qué parámetros tengo que definir yo para poder realizarlos. En función al parámetro que yo elija, ya sea unidad de medida, puedo optar porque sea moneda homogénea o heterogénea. Capital a mantener, puedo optar porque sea capital financiero o capital físico. Criterio de evaluación, puedo optar por valores históricos o valores corrientes. En cada uno de esos parámetros yo voy a elegir una alternativa, y eligiendo una alternativa voy a formar un modelo en donde cada modelo es diferente al otro. ¿Por qué? Porque reconoce ciertas situaciones, reconoce ciertos resultados, y al ser diferentes en los parámetros elegidos va a generar información diferente. Es por eso que en función al contexto de la empresa, en función al tipo de activos que manejo en la empresa y en función a ciertos parámetros que están definidos en la resolución técnica, yo puedo definir qué parámetro voy a elegir en cada una de las alternativas.